El tema que vamos a tratar hoy es sobre el rey Salomón. Muchas de las personas católicas han dejado de creer en Dios. El Padre de Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ante esta duda aplican la ley del talión. Ante la desesperación pues que ocasiona la tardanza del mismo, los católicos consideraban que al morir su alma iría al cielo y lo sentarían al lado de Dios. Hoy no opinan y replican que los llevarán al panteón. Algo está ocurriendo para que exista este desánimo religioso y la bendición de un cielo no llene el vacío existencial. Jesús servía el ejemplo y traía a los templos fomentando esa esperanza de manifestación gloriosa. La conquista del espacio abrió nuevos horizontes al pensamiento y muchos consideran que el ser humano y las especies vinieron de otro planeta semejante a la Tierra. La pregunta es, ¿quién los hizo? ¿Por qué el ser tiende a degenerarse? ¿Y por qué oran con fuerza llenos de esperanza en cualquier religión para que venga a salvarlo su Dios? La religión es el conocimiento, el amor y el servicio de Dios. Su expresión se conoce como culto y la esencia del culto es la oración. Así, entre el hombre y Dios hay una constante interacción y en la providencia de Dios el medio señalado de esta relación es la oración. Mediante la oración el hombre habla con Dios en los actos de fe, en los actos de esperanza y caridad, constricción, e implora su ayuda. En respuesta a la oración, Dios actúa en el alma por su gracia y en circunstancias especiales mediante los milagros. De ahí que el gran hecho de la oración, como el nexo de la unión del hombre con Dios, implica una intervención constante de Dios en la vida del hombre. Por lo tanto, en la visión cristiana del mundo, los milagros tienen un lugar y un significado. Ellos surgen de esa relación personal entre Dios y el hombre. La convicción de que los puros de corazón son agradables a Dios, de algún modo misterioso, es universal. Incluso entre los paganos solo se preparan ofrendas para que se den en sacrificio. En este sentido íntimo de la presencia de Dios, puede explicar la tendencia universal a referir todos los fenómenos sorprendentes o las causas sobrenaturales. San Pablo apeló a esta creencia en su discurso a los atenienses en el libro de los Hechos. En el milagro, por lo tanto, Dios subordina la naturaleza física a un propósito más elevado, y este propósito superior es idéntico a los más altos objetivos morales de la existencia. La concepción mecánica del mundo está en armonía con la teleología, y cuando el propósito existe, ningún evento es aislado o sin sentido. El hombre es creado por Dios y un milagro es la prueba y la propuesta o la promesa de su providencia sobrenatural. De ahí que podamos entender cómo en las mentes devotas incluso hay una presunción a favor y una expectativa de milagros. Es hermoso vivir en la fe, sintiéndose protegido en que alguien es capaz en vigilarnos y salvarnos sin importar se llame Jesús, Alá, Buda. Lo importante es que no se destruya la tierra, el agua, que no se contamine, el lugar que le da la vida el hacerlo y esperar que Dios venga a salvarnos para unos, pues es verdaderamente absoluta, mientras que para otros es engañarse. La Biblia nos alerta que la tierra queda destinada al fuego y que Dios vendrá en la noche oscura entre grandes estruendos y todo será quemado. Por lo pronto hay que darnos ánimos unos a los otros. Los que consideramos que no es fácil actuar en contra de la avaricia de unos cuantos y los que están al frente de los gobiernos o religiones y con esa voz de mando a veces destruyen con sus trompetas de guerra, regando muertos que ni Jesús será capaz de resucitar. Podemos estar molestos al ver cómo nos arrebatan la tranquilidad injustamente para recibir beneficios económicos a costa de contaminar el aire, el agua, la destrucción de la vida. El paso a la vida es retomar preparando nuevamente la tierra para encontrar pues una mejor calidad de vida y de la misma. Estar convencidos que destruyendo no se retoma la vida, sino que se aleja y que jamás regresará.
Por su maldad será lanzado el antirreligioso. El justo vivirá en la esperanza. La Biblia alerta que se levantarán nación contra nación. Habrá terremotos, hambre, peste, dolor. Se matarán unos contra otros. Serán aborrecidos sus nombres. Ellos engañarán a muchos, pero la muerte los alcanzará a todos. Salomón, el rey Salomón gobernó desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Cuando Salomón levantó la ley del cielo, Dios estaba con él y la sabiduría con él para gobernar Israel con misericordia y sin parcialidad. Al principio, cuando la riqueza y el prestigio llegaron a él, cayó bajo su mando y su dominio llegó en gran medida, y bajo su mando la paz reinaba en todas partes, por lo que Judá e Israel vivían a salvo. Cuando uno debajo de su vida, debajo de su higuera, en el libro de Reyes. Pero la mañana de la gran promesa fue oscurecida por la renegación de sus dioses, en el libro de Samuel. Quien fue honrado por Dios a través de la señal del favor del cielo, era la única manera de su sabiduría y la justicia que lo recompensaba. Pero bajo su mando comenzó a rendirle homenaje a otros dioses y se va alejando para adorar a los ídolos paganos. Cientos años antes del reinado de Salomón, cuando estos son datos de la Biblia del Antiguo Testamento, cuando el Señor vio los peligros que enfrentaban los líderes elegidos de Israel, Moisés recibió la instrucción de sentarse en el trono de Israel, de que copiara una traducción de esta ley a un libro delante de los sacerdotes de los levitas, y permanecieron en él, dice el Señor, lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, hacer todas las palabras de esta ley y hacerlas suyas. Esta regla, que su corazón no sea elevado a sus hermanos y que no se lo lleve por mal camino ni a la derecha ni a la izquierda, para que pueda multiplicar sus días en su reino, y él y sus hijos. Esta es parte de Deuteronomio. En relación con esta instrucción de Dios, seguramente Salomón advirtió que no multiplique a las esposas para que su corazón no se engañe, ni se multiplique para sí mismo la plata y el oro, en el versículo 17. Salomón conocía estos mandamientos y por algún tiempo los obedeció. Lo que él más deseaba era vivir y gobernar de acuerdo con los mandamientos dados por Sinaí. Su forma de dirigir era paradójica con respecto a las actitudes de esas naciones de su tiempo, naciones que temían a Dios y al mismo tiempo pisoteaban su mandato divino. En un esfuerzo por fortalecer las relaciones con el poderoso Estado de Israel, Salomón entró en algo prohibido, lo desobedeció y tuvo su consecuencia. Los primeros años del reinado de Salomón fueron gloriosos debido a esa sabiduría, a esa generosidad y a manejarse con justicia de rey. Posteriormente trató de provocar atribuciones que debilitarían el principio de su mandato divino y lo alejarían de Dios. El enemigo le va ganando la batalla, sobre todo cuando fue a ver al faraón de Egipto y a casarse con la hija de este faraón. Después de casarse, la llevó a la ciudad de David. Esto viene en el libro de los Reyes. Este matrimonio era contrario a las enseñanzas religiosas, porque la esposa de Salomón no tenía conocimiento del Dios de Salomón, y ella lo persuadió para que adorara al Dios de ella. De este modo, Salomón y su esposa sirvieron a Israel y al faraón en la invasión de Geshut, y destruyó a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la ciudad se la entregó a su hija, y su hija se la entregó al faraón, o sea, a su padre. Libro de Reyes. Salomón reconstruyó esta ciudad y fortaleció el reino en el lado del Mediterráneo. Pero al reconciliar a las naciones paganas y al sellar la relación matrimonial con su esposa que adoraba a un dios pagano, Salomón ignoró sus ceremonias y los deberes para con su Dios para preservar la pureza de su pueblo. Salomón entregará las tierras a un príncipe egipto por recomendación del faraón y de su esposa, la hija del faraón, pasando por alto este trágico error debido a su misericordia y trayendo consigo el mal. Salomón
comenzó a perder de vista la fuente de poder y gloria. La pasión cambió por la razón, aumentó la confianza en sí mismo y buscó cumplir la voluntad de Dios a su manera. Argumenta que la alianza con las naciones vecinas en el comercio y la política llevará a estas naciones al reconocimiento de un Dios verdadero, y él entró en una alianza pagana con esas naciones. A menudo estas alianzas se casan con príncipes paganos. Los mandamientos de Jehová se han ido dejando de lado por el bien de las costumbres de las naciones vecinas. Salomón se enorgullece de la idea de que a través del matrimonio puede guiar a sus esposas con sabiduría y con ejemplo hacia la idolatría, hasta la adoración de un Dios verdadero, y que las alianzas que se formen atraerán en los países vecinos en esa estrecha relación con Israel. Era un comportamiento inconsistente el que planteaba Salomón. Ese error de Salomón al pensar que era lo suficientemente fuerte para resistir la influencia de cofrades paganos fue fatal. Del mismo modo, el engaño que lo lleva a la esperanza de que a pesar de ignorar la ley de Dios, de su parte y otros serán llevados a la reverencia y a obedecer estos mandatos divinos. Las alianzas reales y las relaciones comerciales con las naciones trajeron la fama, el honor y la riqueza a su reino. Trajo oro de Ofir y plata de Tarshit. Esto viene en el libro de las Crónicas. La riqueza con sus tentaciones llegó a muchas personas en los días de Salomón, pero el oro fino de la naturaleza está atenuado y roto. Poco a poco Salomón se dio la vuelta antes de darse cuenta que ya estaba lejos de Dios. Salomón siente que ha perdido la confianza de Dios y que su poder va disminuyendo. Fue desdeñado a Dios y a su obediencia incondicional, lo que distinguía a Israel como una nación peculiar, y gradualmente fue habitando esos hábitos de las naciones vecinas, los fue retomando. Fue renunciando y se fue pegando a las tentaciones asociadas con su éxito y posición. Olvidó realmente la fuente de su prosperidad. La ambición de todas las naciones en poder y gloria lo llevó a despreciar los dones del cielo por su propio bien, que eran para la gloria de Dios. El dinero, que debe ser preservado como una confianza sagrada por el bien de los pobres, y la propagación de los principios de vida santa en todo el mundo, lo fue colocando egoístamente en sus proyectos ambiciosos. En un deseo desesperado por superar a las otras naciones en ese espectáculo exterior, el rey Salomón descuidó la necesidad de la belleza y la perfección de la naturaleza. En un intento por glorificarse en el mundo, vendió su propio honor e integridad. Los enormes impuestos derivados del comercio en muchos países se suman a las fuentes de impuestos a su propio pueblo. Así, la superioridad, la ambición, la desesperación y el disfrute resultaron en opresión sin moderación hacia su pueblo. El espíritu limpio y elegante de los primeros años del gobierno de Salomón y los tratos humanos se fueron transformando. Del gobernante más sabio y compasivo se volvió el más cruel y despiadado. Del protector del pueblo, una vez misericordioso y temeroso de Dios, se convirtió en un dictador cruel. Los impuestos los fue aumentando dramáticamente en la ciudad, y todo era solo para proporcionarse sus extravagancias en lujo. El pueblo comenzó a quejarse. El respeto y el deseo de la gente de su pueblo le había dado al rey, se lo van quitando, lo van reemplazando por resentimientos e insatisfacciones. Sus consejeros le advirtieron que no sacara los caballos y la fuerza de su ejército de Egipto, pero Salomón los ignoró y fueron sacados de Egipto y de todas las tierras cercanas. Los fue acercando a su reino, 1,400 carros y 12,000 jinetes. Trajo mujeres hermosas, atractivas. Las trajo de Egipto, de Fenicia, de Edom, de Moab y muchos otros lugares. Se contaron cientos de mujeres. Eran adoradoras de los ídolos y se les enseñaba en ritos despiadados y degradantes. En su fascinación por la belleza, el rey descubrió el deber de Dios y de su reino. Las esposas de Salomón fueron fuertemente influenciadas por él
y gradualmente Salomón fue persuadido para unirse a esa idolatría. Ignoró pues el don divino de Dios en defensa de la renegación de Dios de su pueblo y se rindió a la adoración de dioses falsos. Al verlo viejo, sus esposas se encargaron de desviar su corazón para otros dioses. Por su parte, su pueblo consideró que Salomón ya no era perfecto para su Dios Jehová, como lo fue su papá David, y por ello se debió a que la gente de su pueblo lo vio ir tras Astoreth, la diosa de los sidonios, y después de Milcom, la aborrecida de los amonitas. Al sur del monte de los olivos, más allá de Moreat, donde se encontraba el hermoso templo de Jehová, Salomón construyó hermosos edificios para ser usados en la adoración de los dioses de sus esposas, y esto era solo para complacerlas. Colocó grandes estatuas, pilares de madera, piedras, mirra, olivos, y allí en presencia de esos dioses paganos como Chemox, Moat, Moloch, Amonón, se practicaron ceremonias de paganismo. Las acciones de Salomón trajeron un cierto castigo. Su separación de Dios a través de la adoración de los idólatras se convirtió en su pasión. Cuando perdió su lealtad a Dios, perdió el control de su sociedad. La fuerza moral también se pierde. Los sentimientos delicados están entumecidos. La conciencia arde. Salomón en los primeros años del reinado mostró tanta sabiduría y simpatía como el regreso de un bebé al regresárselo a la desafortunada madre, pero fue cayendo muy bajo. El mismo Salomón que en su juventud escribiera: hay un camino que parece correcto para un hombre, pero su fin son los caminos de la muerte. Él cuando hizo la dedicación al templo y él dijo ante su gente que tu corazón sea perfecto en el Señor nuestro Dios, y terminó por convertido en un transgresor en el corazón mismo de su vida. Rechazó sus propias palabras al final de sus días. Dirigió mal a su pueblo confundiendo el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la pureza y la inmundicia. De ser uno de los grandes reyes, Salomón se había debilitado, convertido en sirviente y esclavo de sus mujeres y de todos los que lo rodeaban. Era alto y masculino, se volvió débil y femenino. La fe en Dios viviente ha sido reemplazada por la duda de no conocer a Dios. La confianza destruye la felicidad, debilita los principios y disminuye la vida. La justicia y la grandeza de su gobierno anterior al final fueron reemplazados por crueldad y opresión. Era un desvergonzado y su pobre naturaleza humana renegaba de Dios. No podía hacer casi nada porque se perdía en su sentido de la necesidad. Durante estos años de renegación, el declive moral de Israel continuó. La gente estaba confundida por su conexión con esa adoración que la veían entre verdadera y falsa, y comenzaron a ofenderse fácilmente unos a otros. El comercio en otros países los acercó a las personas que no amaban a Dios, y su amor por Dios se redujo. El sentido de la elevada y divina naturaleza de Dios se percibía muy ligero. A negarse a seguir ese camino de la obediencia, fueron mudándose las lealtades hacia sus enemigos. El matrimonio con las idólatras se fue generalizando e Israel fue perdiendo su odio por la idolatría. Había existencia de múltiples esposas. Todo esto se fue descuidando. Las madres que adoraban a los dioses traían hijos a estos ritos paganos. En la vida de algunos el servicio religioso establecido por Dios había sido reemplazado por el culto a la deidad en sus colores más oscuros. La crítica del pueblo se desató al exigirle lealtad a su Dios por parte de su rey. Ningún hombre puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o del contrario será leal a uno y el otro será deshonrado. Puede servir a Dios y a las riquezas. Salomón estaba dotado de una sabiduría maravillosa, pero su mundo lo apartó de Dios. La gente de hoy no es más fuerte que él. También repite estas acciones ante el placer, ante el odio, ante el poder. En Corintios, Dios advierte a sus hijos que no pongan en riesgo sus almas en el mundo. Apártate de ellos.
En medio de la prosperidad yace el peligro. Para estos hombres, Salomón buscó un capataz para construir un templo en el monte de Mona. Detalles menores de cada parte del edificio sagrado fueron escritos y confiados al rey, y debería haber esperado en Dios que los hombres designados fueran asistentes quienes le habrían proporcionado las habilidades necesarias para el trabajo. Pero Salomón no vio esta oportunidad de confiar en Dios. Envió al rey de Tiro por un hombre experto en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, escarlata y toda clase de mano de obra. El rey de Tiro, el rey fenicio, respondió enviando a Hurán, y éste se dio cuenta que Salomón, siendo humano, se creía Dios con el atributo de la codicia y ese deseo egoísta que notaba en él. Hurán, el constructor, le exigió a Salomón grandes salarios en un espíritu de avaricia, y así se fue construyendo el templo. Las consecuencias fueron que conforme avanzaba la construcción, venía mayores exigencias de salario. Este hombre, al ver la riqueza de Salomón, actuó con un deseo egoísta. Los hilos de su carácter tienen lógicamente las raíces en los principios de la codicia. Los altos salarios exigidos y dados eran la oportunidad para vivir en el lujo, mientras que los pobres estaban oprimidos. Se perdía el espíritu del sacrificio personal. De estas consecuencias de largo alcance es una de las principales razones por las que el rey Salomón, que alguna vez estuvo entre los más sabios de la tierra, sufrió esa caída trágica. Otro principio que lo llevó a la caída fue su rendición a creerse Dios en la tierra. Desde el día en que Salomón se le encomendó la construcción del templo hasta su finalización y su proclamación, fue construir una casa para el nombre de Jehová, Dios de Israel. Este propósito fue plenamente reconocido por la mayoría reunida de Israel durante la dedicación del templo. En la oración el rey aceptó que Jehová había dicho: mi nombre estará allí. Una de las partes móviles de la oración de Salomón fue la petición de Dios de que todos los extranjeros de países lejanos lo reconocieran y cuya fama se extendiera entre las naciones. Oirán, dijo el rey Salomón, tu gran nombre, tu mano poderosa y tu brazo extendido por el bien de cada uno de nuestros fieles rivales. Salomón también suplica: escucha y haz conforme a todo lo que el extranjero te ha rezado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Salomón le pidió a la gente que confiese y sea leal a Dios, para que toda la gente de la tierra supiera que el Señor es Dios y no hay nadie más. La gente comenzó a adorar a Salomón como arquitecto y constructor, creyendo que él era el que estaba construyendo el templo. Pero él negó ese honor diciendo: a verdad que el diseño no era suyo, ni la construcción, solo el dinero para la obra. La reina Saba visitó a Salomón al enterarse del templo que estaba construyendo. Le llevó regalos en especias, joyas, piedras preciosas. Salomón le habló de sus misterios, de los misterios de su Dios creador que habita en los cielos, de donde gobierna todo. Ella, después de ver el templo, le dice a Salomón: he oído en mi propia tierra de tus actos y de tu sabiduría. Sin embargo, no creía las palabras hasta que llegué y mi ojo las vio. Ahora veo que la mitad no fue contada. Tu sabiduría es prosperidad, excede a tu fama sobre lo que escuché. Tus semejantes y tus sirvientes se sienten cómodos, que siempre están atrás de ti y escuchan tu sabiduría. Al final de esta visita, Salomón instruyó a la reina sobre el origen de su sabiduría y riqueza, de modo que la reina proclamó: bendito sea el Señor tu Dios, que se deleitó en ti para ponerte en el trono de Israel, porque en ti eres amado. El Señor es el Dios de Israel para siempre, y por eso te ha hecho rey para ejecutar el juicio y la justicia. Todos los reyes de la tierra buscaron la presencia de Salomón, querían escuchar su sabiduría, todo lo que había puesto Dios en su corazón. Pero Salomón cambió, y con ello vino su caída. Criado en el pináculo de la grandeza y rodeado de regalos de riquezas, Salomón fue cayendo en el juego, al igual que cualquier hombre a quien lo elogian constantemente. La gente lo elogiaba
y llegó a no tolerar que no lo hicieran. Quería todo tipo de cumplidos. Finalmente permitió que la gente le hablara por la invaluable belleza de los edificios que mandó construir, en honor al nombre del Señor Dios de Israel. Así el templo de Jehová, por boca de su gente, fue conocido como el templo de Salomón y no del Señor Dios de Israel. El reino de Salomón se extendía desde Hamat en el norte hasta Egipto en el sur, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. En este territorio se cruzan muchas rutas comerciales con enemigos de lugares lejanos que siempre pasan. Así Salomón y su pueblo tuvieron la oportunidad de revelar a la gente de todas esas naciones la naturaleza del Rey de Reyes y enseñarle respetuosamente a obedecerle. Ubicado en una nación que brillaría, eso atrajo a grandes volúmenes de seres humanos que se sintieron encantados por la observación de los mandamientos divinos, e Israel fue protegido de las malas prácticas de los paganos. Pero Salomón perdió este elevado propósito, no logró cultivar para iluminar esas mentes a quienes continuaban atravesando el territorio o a quienes vivían en las ciudades que estaban cercanas. El espíritu de Salomón fue reemplazado por un espíritu de comercio. Los regalos y las relaciones personales las utiliza en su enriquecimiento personal. Salomón buscó fortalecer su posición política mediante la construcción de grandes ciudades fortificadas y en cada una de las entradas donde había comercio. Entre ellas, Jeshur, cerca de Jope, fue reconstruido en el camino de Egipto y Siria, Bec-Orón, al oeste de Jerusalén, y luego defendiendo el camino desde el corazón de Judea, o Geser y el camino principal hacia el mar, Megido desde Damaso a Egipto, y desde Jerusalén al norte y Tadmor en el desierto. Todas estas ciudades las cercó. Se dio la tarea de aumentar su flota de barcos para el comercio en Ezión o Geber, a orillas del Mar Rojo en la tierra de Edom. Entrenó soldados marinos y los envió a Ofir, desde donde traían oro y abundante madera de almendras y cosas preciosas. Aumentó los impuestos. Inició utilizando todo su poder económico y político para su propio bien, y eso arruinó su reputación. Para sus gentes, Salomón desobedeció a Dios, que se había aparecido en 2 ocasiones recomendándole que guardara los mandamientos y que ordenara sus asuntos, pero él no obedeció y atendió los consejos de otros dioses y se fue endureciendo en su corazón, perdió la alegría, recurrió a los placeres sensuales, se construyó mansiones, plantó viñedos, hizo huertos, compró sirvientes, trajo doncellas, juntó plata y oro, piedras preciosas, riqueza que nadie en el mundo había logrado. Salomón disfrutó de las fiestas íntimas con hombres, tomó placeres de los hijos de esos hombres. Entre la sabiduría y la locura se empezó a mover, así que comenzó a odiar la vida. Fue una experiencia amarga en donde Salomón aprendió lo inútil que representa la vida mundana. Erigió altares para dioses paganos solo para descubrir que su promesa de descanso espiritual era en vano. Los pensamientos oscuros e inquietantes lo perseguían día y noche. En él no había alegría en la vida ni tranquilidad, y el futuro era sombrío. Finalmente, a través de su profeta, Dios le envió a Salomón la noticia diciéndole: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he mandado? Seguramente iré a tu reino y se lo daré a tus sirvientes. Sin embargo, en tus días no lo haré por amor a David tu padre, sino que el pacto lo romperé de la mano de tu hijo. Al despertar al sueño de este juicio sobre él y su familia, Salomón ve a través de la conciencia que la locura de su vida se ha cumplido. Ha roto su espíritu, tiene un cuerpo y una mente débiles. Se volvió sediento y cansado de vasos rotos del mundo al frente de aguas vivas para poder beber. El miedo a la destrucción lo va a perseguir durante mucho tiempo por esa incapacidad para abandonar la extravagancia. Dios no solo lo separó por completo,
sino que temía Salomón ser enviado a la esclavitud y no tenía fuerzas para escapar. Arrepentido se dirigió sus pasos hacia el lugar elevado de pureza y santidad del que había caído. No tenía esperanzas de escapar de las consecuencias de sus yerros. No podía ser liberado del recuerdo de sus propias tendencias egoístas. Sin embargo, se esforzaría sinceramente por exhortar a otros a no seguir su locura. Humildemente confiesa el error y alza la voz para advertir a otros que no se pierdan cayendo en el mal, como él ha caído y lo ha infringido. Su arrepentimiento no borró de la memoria de aquellos a los que afectó, y ellos no aceptaron la paz, hicieron caso omiso de lo que Salomón dijera. Y Salomón exponía que los llevaría por el camino de la verdad y que ya no disfrutaría de la vida pasada o que cometería errores. Reconoce que el corazón de los hombres está lleno de maldad y de locura, y Salomón declara: debido a que el juicio contra el mal no se hace de inmediato, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de alegría al hacer el mal. Aunque el acariciado comete el mal de una manera y su vida se prolonga, es cierto, lo sé, que no pueden temer a Dios. La vida de Salomón era como una sombra y cambia con humildad y modestia en los últimos años de su vida. Salomón enseñó sabiduría, escuchó atentamente y trató de ajustar sus propios proverbios. Va en busca de palabras y las escribe. Escribió, por ejemplo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá acto de juicio, cada cosa oculta, ya sea buena o sea mala. En sus últimas cartas, Salomón revela ese mal comportamiento en lo que le faltó atender y por qué cayó en sus errores, como el creerse que era Dios. Con tristeza y vergüenza confesó que en su juventud, en lugar de encontrar a Dios como consuelo, como sustento y vida, se apartó de la luz del cielo y la sabiduría de Dios y colocó la adoración de los ídolos en el lugar que le correspondía a Jehová. Y ahora, después de aprender lo absurdo de una vida así, el fervor que desea salvar a los demás entra en esa amarga experiencia por la que ha pasado. Escribió también Salomón sobre los derechos y responsabilidades de los jóvenes al servicio de Dios. En verdad, la luz es dulce y algo agradable. Es que los ojos vean el sol. Si un hombre vive muchos años, que se regocije en todos ellos. Pero él recordará los días de oscuridad, porque habrá muchos, todos los que vienen y no tienen valor. Alégrate, joven, en tu juventud, decía Salomón, y que tu corazón se regocije en los días de tu juventud, y que puedas caminar en tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que por todas estas cosas Dios te llevará a juicio. Por tanto, elimina la tristeza de tu corazón y aleja el mal de tu cuerpo, porque la infancia y la juventud son vanidad. También escribe Salomón recordando a su Creador en los días de su juventud, antes de que lleguen los días malos y los años vienen. Cuando dices: no tengo placer en ellos, antes del amanecer y a la luz de la luna y las estrellas va a estar oscuro, y las nubes volverán después de la lluvia, en el día en que temblarán los guardianes de la casa, y los hombres fuertes serán derribados, y los inmigrantes se dispersarán porque son pocos, y los que miran por las ventanas brillarán, y las puertas estarán cerradas en las calles, cuando el sonido de la guitarra se debilita y uno se levanta al canto del pájaro, todas las hijas de la música serán derribadas. Sí temerán a lo alto, y las cosas se pondrán en el camino, y el almendro florecerá, y la langosta será una carga, y la lujuria disminuirá, porque el hombre viaja a su antiguo hogar, y los dolientes deambulan por las calles. Y el polvo volverá a la tierra como antes, y el espíritu volverá a Dios. No solo escribió para los jóvenes, sino también escribió para los ancianos y para los que se estaban muriendo. Con lo que encontramos que la vida de Salomón está llena de advertencias. Vemos y escuchamos las condiciones inestables de los jóvenes. Los jóvenes están perplejos por lo correcto y lo incorrecto, y la corriente de malos sentimientos es fuerte para ellos. Cuando se suponía que Salomón era tan fuerte como un gigante, cayó
por el poder de esa tentación. Cuando su fuerza se debió ser posiblemente la más fuerte, se descubrió que era el más débil. La seguridad no está en la posición más alta. Han pasado muchos años desde que la humanidad pensaba en esta forma, pero la lucha continúa desde lo religioso contra el pecado y desde la sociedad en la tentación interna y externa. Incluso el sabio y poderoso Salomón fue vencido. Su fracaso nos enseña que independientemente de la capacidad intelectual de uno, eso no importa. No se puede estar seguro de la capacidad para controlar y poner a salvo la integridad. La sabiduría y el conocimiento serán la firmeza de tus tiempos y la fuerza de tu salvación. Sabiduría y conocimiento que solo Dios puede otorgar. Libro Isaías. Salomón escribió: los estatutos del Señor son justos, y el que hace estas cosas no será conmovido. La conclusión de Salomón la marca con una advertencia para no ser acosado por las culpas. Solo obedecer las demandas del cielo evitará que el hombre se caiga. Dios le ha dado al hombre una gran luz y muchas bendiciones, pero a menos que se reciba esta luz y bendición, no será una garantía contra la desobediencia y la renegación. Cuando Dios coloca al ser humano en una posición elevada, éste la convierte en oscuridad. Los deberes ofrecidos serán una trampa. El ser humano determina qué debe proteger y sobre todo quiere proteger a sus sentimientos para que sus hijos y él mismo no pierdan su alma, y los toma como un fin. Vigila que los hijos aprendan a orar al estar seguros con un Dios que los protegerá, y para ello mantenerlos en la pureza de su alma. El arrepentimiento de Salomón no es suficiente para ser seguido. No puede eliminar de las mentes de sus gentes que adoró otros dioses, por lo que su influencia es débil. Muchos ya no confían en Salomón. Para reivindicarse, Salomón confesó sus deslices y los cambió, los escribió para las futuras generaciones. Sin embargo, los errores anteriores lo seguían y destruían todos sus ánimos. El camino se convirtió en descendente en consecuencia de haber prostituido y ensombrecido lo que la gente adoraba como Dios. Amargado, Salomón contempla los males de su vida, declarando que la sabiduría es mejor que las armas de guerra, pero que un pecador destruye mucho bien. De las muchas opciones que enseñó la vida a Salomón, nada se enfatizó más que el poder de influencia para el bien o para el mal. No importa cuán pequeña sea nuestra vida, tenemos un ascendiente que trae alegría y compasión. Fuera de nuestro conocimiento o control, resulta en que otros sean bendecidos o maldecidos. Nuestra influencia tiene poder sobre el bien y el mal, así como para la muerte. Es un pensamiento posible. Un acto repentino, una palabra descuidada de nuestra parte, puede tener un profundo efecto en la vida de otras personas que les podríamos arruinar el alma. Cada acto, cada palabra es una semilla plantada para dar fruto. Cada acto de bondad, de obediencia, de abnegación, da como resultado otro y a través de ellos otros. Por lo tanto, no todos los actos de envidia, mala voluntad, hostilidad, es una semilla amarga. Así lo siembra de lo bueno y lo malo, continúa por siempre y para siempre. Y Salomón durmió con sus padres y fue enterrado en la ciudad de David, donde era su padre. Y Roboam, su hijo, reinó en su lugar. En el libro, esto lo explican en el libro de Reyes. Y hablando del hijo de Salomón, Roboam, aunque Salomón estaba ansioso por preparar la mente de Roboam, su sucesor elegido, para confrontar la sabiduría de la profecía de Dios, no pudo ejercer una fuerte influencia sobre el bien en la mente de su hijo. El hijo era descuidado en su práctica. Roboam algunas veces trató de servir a Dios y fue recompensado con igual prosperidad, pero él no era firme y finalmente fue sometido por las influencias del mal que lo habían rodeado desde su infancia. Los errores de la vida de Roboam y su posterior renegación revelan las terribles consecuencias de la oposición de Salomón
a las mujeres que adoraban los ídolos. Las tribus habían sufrido mucho durante el reinado de Salomón por el aumento de los impuestos, por obligar a la gente a servir al reino. Antes de la coronación del nuevo rey, los principales hombres de las tribus investigaban si el hijo de Salomón aligeraría o no sus cargas. Y Jeroboam y todo Israel vinieron y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero haz el servicio penoso de tu padre y su carga pesada, y te serviremos. Roboam buscó consejo con los ancianos antes de responderles, y los ancianos le propusieron: si eres amable con este pueblo y lo perdonas, y les dices buenas palabras, serán tus siervos para siempre. Al no quedar conforme con este consejo, Roboam va en busca de los jóvenes, y ellos le dijeron: reduce la carga de tu padre. Pero también le aconsejaron que fuera fuerte, con mando duro, y que impusiera su autoridad de acuerdo a sus deseos personales. Roboam decidió rechazar el consejo de los ancianos y tomó el de los jóvenes. La gente que seguía a Jeroboam van a ver a Roboam para que les explique la política que está siguiendo. A lo que Roboam les contesta: mi padre hizo pesado tu yugo, te castigó con látigos, pero yo te castigaré con escorpiones. Al escucharlo, la gente comenzó a dudar, por lo que decidieron mantenerse alejados o separarse. Valoraron a Roboam, al hijo de Salomón, como un rey sin sinceridad. Los jóvenes proclamaron su orgullo al sentir que Roboam les había tomado en cuenta, que su presencia ya la tenían con poder y decisión a un lado del rey. En las tribus, miles de personas que estaban realmente molestas por las leyes opresivas del reinado de Salomón, y ahora sentían que con el hijo les iría peor, comenzaron a pensar en rebelarse. Las palabras pronunciadas por Roboam ya no pudieron ser calladas para el pueblo, y se dividieron en las 12 tribus. Las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino de Judá en el sur que fue bajo el mando de Roboam, mientras que 10 tribus del norte formaron un gobierno separado y reconocieron el reino de Israel con Jeroboam como rey. Así se cumplió la profecía sobre la división del reino. Al ver lo que sucedió, Roboam mandó un embajador para la paz, pero no lo atendieron, sino que lo mataron a pedradas. Al ver esta reacción del pueblo, Roboam se monta en su carro y huye a Jerusalén. Ya estando en Jerusalén, reúne a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, y con 180,000 hombres elegidos que eran guerreros para luchar, quiere irse contra las 10 tribus de Israel. Roboam quería recuperar su reino, pero fue Semaías con el mensaje de Dios diciéndole que no pelee, que no atente contra sus hermanos, y que cada uno volverá a su casa. Los 3 primeros años de reinado de Roboam los dedicó a fortalecer la ciudad de Judá y otras ciudades, y puso en ellas comandantes y las llenó de comida. Roboam no repara sus errores y comienza a ver cómo las naciones que lo rodean lo van derivando. Al 5.º año de gobierno de Roboam, el rey de Egipto, Shishak, se lanzó sobre Jerusalén con 1,200 carros y 70,000 jinetes, dándole la batalla de Sisará. Tomó la ciudad de Judá y Jerusalén. El profeta Semaías se hace presente ante Roboam y le dice que lo ha abandonado Dios por seguir a dioses paganos. Semaías explica que Dios le dijo que no lo exterminarían, sin embargo serán esclavos, para que lo entiendas. El rey egipto Shishak, al tomar la ciudad de Jerusalén, tomó todos los tesoros. El rey Roboam, aunque humillado por la tragedia de su caída, no permitió que esta experiencia cambiara su vida. Volvió a caer en el error. Después de algunos años vergonzosos, Roboam murió y fue enterrado en la ciudad de David con sus padres. Por su parte, las 10 tribus que proclamaron a Jeroboam, no permitió nunca que visitaran el templo de Salomón por temor a que nuevamente
le juraran lealtad a Roboam. Los mantuvo alejados a su gente para evitar la ida a Jerusalén. Va a edificar 2 templos, uno en Betel y el otro en Dan. Sin embargo, Jeroboam comete el error de mandar fundir 2 becerros de oro, siendo que esto estaba prohibido en su culto a la imagen. Su objetivo de persuadir a los 10 tribus de que dejaran de ir a la ciudad de Santa lo llevó pues a cometer los mismos errores de los que comentábamos con Salomón. O sea, Salomón pasó muchos años para que entendiera lo que era el sentido de la humildad. Su lucha continua fue contra su propio Dios. Los pecados cometidos fue contra su sociedad, con la tentación. Incluso se sintió poderoso y se creyó Dios, pero al final fue vencido. Su fracaso nos enseña que independientemente, como decíamos, de la capacidad intelectual que pudo haber tenido Salomón, eso no importó. Nunca estuvo seguro, nunca pudo controlar y poner a salvo la integridad como debía. Esa sabiduría y ese conocimiento se supone que le debieron dar la firmeza en su fuerza de salvación. Debía haber contado con esa sabiduría y conocimiento que Dios le había transmitido y que le otorgó, pero no fue justo. Y en todo esto, la conclusión para que Salomón terminara sin tomar en cuenta las advertencias, le costó ser acosado al final por sus culpas, porque solo demandó pues que su Dios cayera ante la opinión de los demás. Esa gran luz y muchas bendiciones que al final recibió su luz y bendición, pero no fueron garantía para que Salomón lo obedeciera y renegara del mismo. Dios colocó al ser humano en una posición elevada, pero el ser humano lo convierte en una oscuridad. Los deberes ofrecidos, todas las tentaciones son las trampas. El ser humano determina qué protege, qué sentimiento sigue, pero en muchas de las ocasiones pierde su alma y toma los placeres como un fin. Soy el maestro Ramón Antonio Larrañaga Torrontegui, médico veterinario zootecnista, investigador universitario, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Muchas gracias.